Bien, dentro de los experimentos aleatorios más fáciles de analizar están los llamados experimentos laplacianos. Estos experimentos tienen solamente un número finito de posibles resultados y cada resultado tiene exactamente la misma probabilidad de ser obtenido. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado corriente se tiene que ese es un experimento laplaciano. Todos los posibles resultados de este experimento, que en este caso sería cara 1, cara 2, 3, 4, 5 o 6, tienen la misma probabilidad de ser obtenidos, que es un sexto. Veamos entonces cómo vamos a definir lo que es un espacio de probabilidad laplaciano. Entonces tenemos la siguiente definición. Entonces, un espacio de probabilidad omega fp, ¿sí? Se llama laplaciano si se satisfacen las siguientes condiciones. La primera es si omega es un conjunto no vacío, ¿sí? Finito. Segundo, la sigma álgebra F es la sigma álgebra total y la medida de probabilidad P va a estar determinada por los valores de P en cada uno de los conjuntos unitarios omega. Entonces P de omega se va a definir como 1 sobre el número de elementos de omega. Número de elementos de omega. Bien, entonces un espacio con esas características se conoce como espacio de probabilidad laplaciano. Veamos una observación que se obtiene inmediatamente a partir de la definición de espacio de probabilidad laplaciano. Entonces, sea omega fp un espacio de probabilidad laplaciano. Y vamos a suponer que A es un elemento de la sigma álgebra F, pero en este caso la sigma álgebra F es la sigma álgebra total. Entonces, 2 a la omega. Entonces, ¿qué vamos a obtener nosotros? ¿A qué va a ser igual P de SA? Pues entonces P de A va a ser igual a P de la unión con A en A de los conjuntos cuyo único elemento es A. Estos conjuntos son dos adjuntos y entonces esta probabilidad va a ser igual a la suma sobre todos los A en A de P del conjunto cuyo único elemento es A. Pero como el espacio de probabilidad es laplaciano, P del conjunto cuyo único elemento es A va a ser igual a 1 sobre el número de elementos de omega. Y entonces lo que estamos obteniendo acá es que esta probabilidad de A va a ser igual al número de elementos que hay en el conjunto A sobre el número de elementos de omega. ¿Sí? Es el número de elementos de A. Es decir, lo que vamos a obtener finalmente es que la probabilidad de un evento va a ser igual a, decimos, casos favorables, ¿sí?, sobre casos posibles.
obsérvese que esto no es de ninguna manera una definición de probabilidad, sino una consecuencia de asumir que se está trabajando con un espacio de probabilidad laplaciano. Veamos un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que se ordenan 5 hombres y 5 mujeres. Hombres y 5 mujeres, de acuerdo con sus calificaciones en un examen. Calificaciones obtenidas en un examen. Bien. Entonces, vamos a suponer que no hay 2 calificaciones iguales, ¿sí? Que no hay 2 calificaciones iguales. Y que los 10 factorial órdenes son igualmente probables. Bien, entonces la pregunta es, ¿a qué es igual la probabilidad, ¿sí?, de que la posición más alta alcanzada por un hombre sea la cuarta? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos razonar este problema? Si la posición más alta alcanzada por un hombre es la cuarta, es porque las 3 primeras posiciones fueron alcanzadas por una mujer. Entonces, la probabilidad pedida va a ser igual a lo siguiente. Entonces, ¿cuántas mujeres había? 5. Entonces, la primera posición, la nota más alta fue alcanzada por una mujer y entonces habría 5 posibilidades. Cualquiera de las 5 mujeres obtuvo esa nota más alta. La segunda nota más alta fue alcanzada por otra mujer. Quedan 4 mujeres, ¿sí? La tercera nota más alta también fue alcanzada por una mujer. Y ahora el primer hombre que obtuvo la nota más alta se ubicó en el puesto cuarto. Entonces aquí tenemos 5 y ya las restantes notas pudieron haber sido obtenidas por hombres o por mujeres. En este caso nos estarían quedando, tendríamos 3 mujeres que ya contamos, un primer hombre que ya contamos, entonces nos quedan faltando 3 mujeres y 4 hombres. Entonces lo que estaríamos obteniendo sería, pues, la primera posición alcanzada fue por un hombre, es la quinta. Entonces aquí tendríamos que ya llenamos 6 posiciones, entonces quedarían por llenar 4 posiciones, quedarían por llenar 6 posiciones, puede llenar de cualquiera de las 6 factorial formas y número total de posibles órdenes es 10 factorial. Y esto nos da 5 sobre 84. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a suponer, ¿sí?, que
Ejemplo 2. Dice, supóngase que los cumpleaños de las personas ¿sí? Pueden ocurrir con igual probabilidad, ¿sí? En cualquiera de los 365 días del año. De los 365 días del año. Aquí se va a descartar los años bisiestos, ¿sí? Años bisiestos. Bien. Entonces, nos preguntan cuál es la probabilidad de que no haya dos personas, la probabilidad P, de que no haya dos personas en un grupo de 10 personas, ¿sí? Con el mismo día de cumpleaños. Bueno, pues acá la solución a este problema, entonces lo que nosotros queremos es que las 10 personas todas tengan un día de cumpleaños diferente. Entonces a la primera persona le podemos asignar cualquiera de los 365 días del año para que sea su día de cumpleaños. A la segunda, los 364 restantes. A la tercera, 363 días restantes, y así sucesivamente. A la última, entonces sería 365 menos, ya se le asignaron a 9 personas antes, entonces sería 9, ¿sí? Sobre, sí, es el número de casos posibles, y el número de casos de posibilidades en total sería la primera persona, se le puede asignar cualquiera de los 365 si no hay restricciones. Sí, y esto 10 veces. Y esa sería entonces la probabilidad pedida. Bueno, último ejemplo. Entonces, el último ejemplo que vamos a suponer es que en un grupo de 10 estudiantes, un grupo de 10 estudiantes de matemáticas y 5 estudiantes de física. Se van a escoger 3 estudiantes para un concurso.
académico. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad? Es la probabilidad que se escoja al menos a un estudiante de matemáticas. Entonces, en este caso, entonces tenemos que el grupo tiene que estar conformado, el grupo que se va a escoger tiene que estar conformado por 3 estudiantes. Entonces, el número de maneras de escoger 3 estudiantes en un grupo de 15 estudiantes, que son los 10 de matemáticas y los 5 de física, sería el combinatorio 15-3. Esto nos está dando, ¿sí?, las formas de escoger 3 estudiantes de un grupo de 15. Un grupo de 15. ¿Listo? Ahora, nosotros queremos que haya por lo menos un estudiante de matemáticas en el grupo de 15 estudiantes. Entonces, podemos pensarlo de la siguiente manera. Entonces, nosotros puede que de los 5 estudiantes de matemáticas que hay, se escoge uno para que haga parte del grupo, y de los 10 estudiantes de de los 10 estudiantes de matemáticas se escoge uno, son 10 estudiantes de matemáticas. Entonces, de los 10 estudiantes de matemáticas se escoge uno para que haga parte del grupo, y de los 5 estudiantes de física se escogen los restantes 2. O la otra opción es que de los 10 estudiantes de matemáticas se escogen 2 que hagan parte del grupo, y de los 5 estudiantes de física se escoge el restante estudiante que va a pertenecer al grupo que participará en el concurso académico. O la otra opción es que los 3 estudiantes que van a participar en el concurso académico se escogen del grupo de los 10 estudiantes de matemáticas, y del grupo de los físicos no se escoge a ninguno. Entonces, estas es las formas de escoger al grupo para el concurso. ¿Sí? De tal manera que al menos un estudiante de física, de matemáticas, haga parte del grupo. Que al menos un estudiante de matemáticas haga parte del curso, haga parte del grupo. Entonces, esto va a traer como consecuencia luego la probabilidad que nos están pidiendo, P, va a ser igual a esa suma de esos combinatorios 10-1, combinatorio 5-2, más 10-2, combinatorio 5-1, más 10-3, combinatorio 5-0. Entonces va a ser igual a, entonces P es igual entonces a combinatorio 10-1, 5-2, más combinatorio 10-2, 5-1, más combinatorio 10-3, 5-0, sobre
combinatorio 15,3. Fíjense que también se hubiera podido razonar de la siguiente manera. Podemos mirar cuál es la probabilidad de que no se escoja a ningún estudiante de matemáticas. Entonces, si nosotros llamamos Q a esa probabilidad, entonces la probabilidad de que no se escoja a ningún estudiante de matemáticas quiere decir que de los 10 de matemáticas se escogieron a 0, ¿no es cierto? Y de los 5 estudiantes de física se escogieron a los 3, ¿no es cierto? Y esto sobre formas de escoger a los 3 estudiantes. Y esto pues es también igual a 1 menos p. Entonces es otra manera